Vayamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, un pasaje muy conocido, pero es un pasaje que podemos extraer muchas cosas. Y dice lo siguiente: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Cerrá tus ojos ahí donde estás, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias por la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, que tú hables, Señor, en esta mañana de una manera muy especial. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo esté fluyendo, que esté haciendo la obra, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu palabra no vuelva vacía, que haga el efecto que tú quieres, la vida, los corazones de cada uno de mis hermanos. Dame la unción y el denuedo para predicarla en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces hemos leído Apocalipsis 12:12, donde nos dice: alegraos cielos y los que moran en ellos, ay de los moradores. Acá la palabra ay nos habla de un terrible acontecimiento. Ay de los moradores de la tierra, del mar, porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando dice tiene poco tiempo, es porque sabe que la gracia de Dios se está por terminar. Yo creo que no sabe el tiempo, la hora y el momento, pero Él conoce mejor que nosotros las señales de los últimos tiempos. Esta palabra profética nos anuncia que habrá un incremento en las guerras espirituales en estos últimos tiempos. Y lo hay. Por eso podemos ver gentes confundidas, que no saben lo que va a ser de su futuro. Y cuando le proponen mejorar sus vidas, agarran cualquier cosa, no importa si tienen un trasfondo satánico, no importa eso, porque están desesperados, porque no tienen oportunidad, no tienen seguridad. La seguridad que tiene que producir la certeza, la fe. Esa seguridad nos tiene que acreditar que tenemos un espacio para cada uno de nosotros que creemos en Cristo, y que cuando se termine la gracia, la iglesia de Jesucristo se va con Él. Que esa es una promesa de la palabra de Dios para cada uno de nosotros, en particular. En general es para la iglesia toda, fuera de la denominación. Acá no entra la denominación, no vayamos al detalle, pero no entra la denominación, sino el cuerpo de Cristo, aquellos que verdaderamente viven el cristianismo. En Lucas capítulo 21, versículo 25 dice: entonces habrá señal en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Dígame si eso no está ocurriendo. Dígame si eso no está ocurriendo. Y está ocurriendo. Inundaciones, terremotos, olas gigantescas, tsunamis, señales en el cielo, en el sol, explosiones solares. Tremendos. Entonces, estamos viviendo los tiempos en el cual el Señor nos dice: bueno, presten atención, porque lo que va a ocurrir es esto, pero yo voy a estar en medio de ustedes, no los voy a dejar. Estamos viviendo los últimos tiempos y todavía hay muchos que están jugando con el Evangelio, con el cristianismo, como quieras llamarle, porque para mí me da igual. Están jugando. Y cuando venga el Señor se van a arrepentir tanto, porque Satanás los está llevando
a apostatar, los está llevando a retroceder en la fe, los está engañando con espíritus de mentira, de rebelión, cauterizando sus mentes, sus corazones, para que no puedan sentir ni oír la voz de Dios, y mucho menos el Espíritu Santo va a estar guiando. Estamos viviendo eso, y dice la palabra de Dios que va a engañar aún los escogidos, aquellos escogidos. Quiere decir que acá puede caer cualquiera que se descuide, cualquiera que esté pisando mal, cualquiera que le esté dando oportunidad al diablo, que esté ahí. Mirá, no me gustó la prédica del pastor, y ahí el enemigo lo está influenciando, y cuando llega el momento se pone como un espíritu de rebeldía, y ahí le sacó la bendición. Y todo lo que hizo durante todos los años que pasaron lo tiró por la borda. Es tremendo. ¿Cómo está obrando el enemigo hoy en día? Es tremendo. Las Escrituras nos advierten de estas cosas. Y Pablo hablaba de la iglesia a quienes alcanzaría el fin de los siglos. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes alcanzado los fines de los siglos. Y estamos en los fines de los siglos. Y la palabra de Dios, Pablo nos enseña a que debemos a prestar atención a las cosas que dice la palabra de Dios, a los principios que dice la palabra de Dios. Tanto en la parte, cuando Dios obra, tanto en la parte histórica, de liberación, de enseñanza moral en la ley, tiene su principio. Y ese principio es sustentado por otros pasajes que avalan ese principio. Entonces, nosotros no nos agarramos por un versículo. Las profecías también es así. Tienen principios. Y tienen que estar avaladas. Y cuando nosotros estudiamos la hermenéutica, lo primero que entendemos es que la Biblia se explica a sí misma. Y empezamos a estudiar y a hacer concordancia temática. Y empezamos a entender la Biblia. Y es por eso que muchos se están confundiendo y se agarran por un texto bíblico que no tiene nada que ver con una promesa. Por ejemplo, vos podrías agarrar el libro de Proverbios en un texto bíblico y decir que es una promesa. ¿Será que es una promesa? Porque el proverbio es un proverbio, no es una promesa. Entonces, muchas veces vemos y nos confundimos, y yo estoy hablando en mi persona, pero dando a entender que muchos están en esa situación en la cual el enemigo utiliza la Biblia a su manera, con su doctrina, para sacarlo de la voluntad de Dios. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde muchos van a ir de acá para allá, buscando solución. Viene Juan de los Palotes, un profeta que le da, ay, voy a ir allá, y todos van corriendo allá, esperando del hombre, cuando en realidad tendría que ejercer fe, aprender a tener fe y esperar del Señor. Estamos en los últimos tiempos, el tiempo de apostasía, donde vamos a ver eso, donde vamos a ver gente, cristianos mentirosos,
A mí me mienten, los cristianos a mí me mienten miles de veces. Yo lo escucho, sé que es mentira, pero no le hago caso. Porque no quiero avergonzarlo. Pero desde ahora en más yo voy a empezar a avergonzar a la persona. Porque es injusto. Estamos representando a Dios en la tierra, de palabra, pero los hechos niegan la eficacia de esa representación. Entonces la palabra es para hoy. ¿Te puede hablar el Espíritu Santo a través de la palabra? Claro que sí, pero no lo tomes como un principio bíblico. Es para vos, no lo tomes como un principio bíblico. Porque Dios puede hablar a través de la palabra. En forma particular, te está hablando a vos. Y yo digo todo esto porque la gente está confundida, hoy en día está confundida, está esperando mucho, ¿no es cierto?, del pastor. Ahora, si yo me voy y me convierto en una persona sensacionalista, que solo trato de agradar a las personas y hacer mucho barullo y demostrar algo que no soy, estoy seguro que este lugar va a estar lleno. Porque eso es lo que busca la gente. Eso es lo que busca la gente, pero de mí no lo van a tener. Bajo ningún punto de vista, porque soy una persona con principios. Sé en quién estoy creyendo y sé lo que estoy haciendo. Amén. Ahora bien, hay una urgencia de conocer los tiempos y volverlos a Dios. Eso es lo que la persona no entiende. ¿Sabe? Algo va a pasar. El Señor viene pronto, pero sigue haciendo su propia voluntad. Qué cosa, ¿no? Sabe que está mal mentir, pero miente. Y la Biblia dice: los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Y así sucesivamente. Los borrachos, los homicidas, los fornicarios y todo eso. Y siguen como si nada. Y esto no estoy hablando de santulonería, porque por supuesto que no. Ni jamás vas a encontrar en mi boca que se hable de santulonería, porque no quiero. Pero voy a hablar la realidad, lo que es. Estamos en tiempos peligrosos. Cuando la Biblia dice de tiempos peligrosos, es precisamente porque podés perder la salvación. La podés perder. Los bautistas dicen que cuando perdés la salvación es porque nunca fuiste salvo. ¿Y vos quién sos? ¿La cuarta persona de la deidad para saber eso? En su teología, ¿no es cierto?, hay una difulcación dentro de lo que es la obra del Señor, que se desviaron tanto y estudian tanto la palabra, que quieren encuadrar a Dios. Y muchos van a ser engañados. Basta mirar alrededor para darnos cuenta de eso, ¿verdad? Es tiempo de agarrarnos más del Señor. Y vamos a un proverbio. A un proverbio que nos sugiere algo, pero que no nos promete algo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Y el que corre, dice Proverbios 18:10, al que corre, al justo, le será levantado. A él correrá el justo y le será levantado. Con la acción viene la reacción. Si yo voy a Dios, Dios me va a recoger.
No necesito ser un erudito para saber eso, necesito tener fe nada más. Esta es la actitud que Dios quiere que todos tomemos. Que dependamos de Dios en todo. Ah, pero yo tengo que hacer mi vida, ¿cómo voy a depender de Dios en todo? Estás parado y tenés salud y sos lo que sos porque Dios lo permite. Porque si no fuera así, si no fuera por el amor de Dios, la humanidad en sí no existiría más. No sé qué es lo que existiría, pero la humanidad en sí no existiría más. La Biblia nos advierte de esta falta de preparación con respecto al regreso del Señor. Y hoy vemos, yo me estaba fijando el otro día, habla fulano, soñó sobre el arrebatamiento. Después otro soñó sobre el arrebatamiento. Después otra persona sueña sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y después otra, y un montón de personas. Algunos saben de lo que están hablando y otros no entienden nada. Y hay otros que imaginan muchas cosas. Pero lo cierto y lo concreto, nunca se habló tanto del arrebatamiento de la iglesia como en estos tiempos. Nunca, nunca. Algo está sucediendo. Ahora, hay falta de preparación. Debemos prepararnos espiritualmente, con los dones, los ministerios, hacer algo para el Señor, tener frutos. Mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento, del regreso, del acontecimiento importante? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay quienes que se burlan del mensaje del retorno de Cristo. Algunos le hacen caso, otros dicen que es una alegoría. Otros dicen que es algo espiritual y que no es material. Entonces, parcialmente, la Biblia, o en un 60-70%, es todo un cuento de hadas. Es alegórico. Algunos dicen que el Apocalipsis es alegórico, es un cuento. Que todo lo que dice ahí debemos saber discernirlo porque Juan estaba en un momento de crisis psicológica. Yo he escuchado muchas cosas. Burladores que dicen, no, de hace 2000 años que se está diciendo que el Señor viene pronto y no está viniendo. Pero Pablo aclara, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía ya está. La vemos todos los días. Pero tendrán que rendir cuentas, de alguna manera. En Mateo capítulo 12, y no puse el versículo, después búsquenlo, lean todo el capítulo 12. Creo que el 36, no me acuerdo bien. Bueno, mas yo os digo que toda palabra ociosa que habla los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. O sea, no está hablando de cualquiera, está hablando de aquellos que están representando a Dios acá en la tierra. Es por eso que está diciendo eso.
Se lo está diciendo a los judíos de aquel entonces que supuestamente estaban representando a Dios, que supuestamente estaban predicando en la sinagoga, que supuestamente estaban enseñando las doctrinas de la palabra del Señor. Y las palabras ociosas son las palabras que no tienen frutos, que no son enviadas por Dios, que son frutos de la carne, que interpretan la palabra a sí mismo con su propio entendimiento. Pedro decía que la palabra no era de interpretación privada. Quiere decir que acá algo estaba errando. Tales burladores los tenemos hoy, predicando. La palabra de Dios llama de burladores, porque se ríen de lo que otro enseña con mucha preocupación y mucha responsabilidad. La palabra, entonces esto como que refutan lo que están diciendo. Un nuevo mensaje de paz, amor y felicidad, qué lindo. Ojalá pudiera predicar eso, pero a vos no te va a servir. Ahora no te va a servir. No se preocupen, Cristo no va a venir. El sol va a salir mañana, como siempre. Todas las advertencias que hemos oído durante mucho tiempo no se van a cumplir. Así que no te preocupes por tu vida espiritual y sé feliz. Ese es el mensaje. Resumiendo, ese es el mensaje. ¿Hay una anarquía desenfrenada en la tierra? Que no saben ni para dónde van, no tienen un norte. Todos los días recibimos noticias, en particular, de cómo está retorcido el mundo. Y cada vez peor. Observamos que aparecen muchas más enfermedades de todo tipo y graves, no solamente la que hemos vivido de la pandemia, sino otras clases. Mientras que están los desastres naturales y van en aumento. Debe estar bien claro para nosotros, ¿verdad? El Señor viene pronto. Inclusive las personas que no conocen la Escritura saben que algo va a suceder. Algo va a suceder. Algo tiene que suceder. Jesús dijo lo siguiente, y por algo lo dijo, después de que dio un recital de todos los acontecimientos. En Mateo 24:44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, y habla del Hijo del Hombre, para que puedan entender los griegos, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y el Hijo del Hombre es Jesucristo mismo, por la naturaleza humana, teniendo la naturaleza divina. Estamos en los últimos tiempos, eso es categórico. Y una de las señales es la preparación de un nuevo orden mundial. Que va a utilizar como plataforma un virus creado en el año 2019. Y ya sabemos su nombre. Y que fue lanzado en el 2020, llamado COVID-19, que significa certificado de vacunación con inteligencia artificial del 2019.
¿Tiene que aparecer un virus? Sí. Porque detrás del virus va a venir una vacuna. Este no es el nombre del virus. Este es un plan internacional para el control y reducción de la población en el mundo. ¿Me entendió? Para el control y reducción de la población en el mundo. Para establecer un nuevo orden mundial, tiene que desaparecer por lo menos la cuarta parte de los seres humanos en la Tierra, en toda la Tierra. Entonces la economía va a cambiar, los proyectos que tienen van a ser como ellos quieren, y obviamente se establece un nuevo orden mundial, tanto en lo político, en la religión, y en lo socioeconómico. Entonces, el nombre del virus, por favor, ahí lo tienen. SARS-CoV-2. Creado genéticamente en un laboratorio de Wuhan, China. Pero este virus tiene muchos años. No es que se descubrió hace muchos años atrás. Pero se está utilizando precisamente con el propósito de generar un virus que sea lo suficientemente fuerte para que abarque y contagie a todo el mundo. Ahora, ¿la vacuna para qué sirve? Sirve para debilitar tus defensas. Y así, de esta manera, estar expuesto a todo tipo de enfermedades. Y lo estamos viviendo hoy. ¿Por qué te cree que todo el mundo se alerta con respecto a esto? Y lo que se vacuna ya se burla. No sé si ves. ¿Lo ves o no lo ves? Pero va a quedar así, ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Bueno, vamos a la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad. Ya está. ¿Ya está o no está? Está. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es que lo detiene? Hace 2000 años que lo está deteniendo. Es el Espíritu Santo. Y cuando venga el Señor en gloria y suenen las trompetas, el Espíritu Santo se va. Va a dejar hay algunos que se van a quedar, y los que se quedan sin Espíritu Santo, ojo, el Espíritu Santo se va. Solamente va a aparecer el Espíritu Santo a los 144.000 de las 12 tribus de Israel. Pero esa es otra historia. Entonces, ¿qué va a suceder? Versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Escuche y entienda. El versículo 7 habla del arrebatamiento de la iglesia. El versículo 8 habla de la segunda venida de Cristo. Son dos cosas totalmente diferentes. Es por eso que muchos se confunden. Y dice que va a haber 7 años de gran tribulación. Y que al final de los 7 años, el Señor va a venir con su iglesia
capítulo 16 de Apocalipsis, capítulo 19 de Apocalipsis también, para la guerra del Armagedón, y va a matar con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. ¿Me entendió? Pero es ahí. Después vuelve de vuelta. El inicuo, el injusto, el malvado, cuyo advenimiento, versículo 9, cuyo advenimiento, acontecimiento importante significa, es por obra de Satanás, con gran poder, señal y prodigios mentirosos. Obviamente muchos van a estar encantados con el anticristo porque van a creer que eres Dios. Tremendo. Y con todo engaño de iniquidad, de maldad, para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que se dejan engañar. Por eso yo lamento todos los días delante de Dios muchas personas que yo sé que se van a perder, que si siguen por ese camino se van a perder. Y estoy delante de Dios, no me deja mentir. Estoy delante de la presencia de Dios y yo clamo por aquellas personas, pero no se dan cuenta porque es decisión de ellos. Los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es? ¿Qué te parece que puede ser el amor de la verdad? Bueno, te hago una pregunta. ¿Por qué te crees que escribió la Biblia, inspiró la Biblia, y los hombres, los 40 hombres que estuvieron escribiendo la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo, en un periodo de 1600 años aproximadamente, ¿por qué Dios trajo su palabra? Para advertirnos. ¿Y por qué nos debe advertir? Porque Él nos ama. No por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Dice la Biblia que Dios es amor. Y el que conoce su palabra y experimenta su espíritu se enamora de Jesús, que es el verbo de vida, aquel que representa la palabra. (11 y 12) y sigue hablando del anticristo. Por esto Dios le envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y acá va lo que decía Isaías en el capítulo 6. Dice, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. La venida del Señor Jesús está cerca. Y todos los acontecimientos que están sucediendo en el mundo hoy no nos tienen que perturbar. Al contrario, nos tenemos que alegrar. Yo me alegro cuando sucede esto, no por mal, yo no deseo el mal a nadie, por supuesto, pero yo estoy viendo que el Señor viene pronto. Yo ya estoy escuchando las trompetas. Y el otro día me levanté de mi cama, pegué un salto, pues yo estaba escuchando trompetas. No sé. Deberíamos estar emocionados. Si realmente amamos a alguien, vamos a querer estar con esa persona, ¿verdad? Ahora imaginemos que estás en una fila larga y Jesús te llama por tu nombre. ¿Cuál sería tu sentir? ¿Qué emociones tendrías? Cuando Él te diga, bien, siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor.
¿Estás esperando realmente eso? Jesús prometió, y yo agarro esto, y me importa un pepino cómo lo agarren los demás. Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas, después de haber dado todo un testimonio, una narración de lo que iba a acontecer, los juicios de los sellos, los juicios de los tazones, los juicios de las trompetas, cómo se iba a desenvolver toda la historia de la humanidad en el futuro. Después dice esto: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y si tomamos lo que dijo Pedro, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, obviamente no está hablando precisamente de un tiempo específico, pero dio señales para que nos diéramos cuenta en el periodo en el que nos encontramos. Y cuando él dice vengo en breve, le está diciendo, le está dando la llama en su corazón a aquellas personas que también estaban pasando por persecución y tenían la esperanza que viniera ya. Y por eso Pablo escribe y dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Y ahí es cuando nosotros entendemos lo que estudiamos profecías bíblicas. Falta algo. Todavía no es el tiempo. Ahora es el tiempo. Obviamente que esto es mucho más profundo de lo que te estoy contando, porque si empiezo a darte un estudio de escatología ahora, vamos a estar hasta la noche. Pero quiero que entiendas. Y él dice, sí, Señor. Amén. Sí, ven, Jesús. Yo te espero. ¿Qué expectativa tenés? ¿Cuáles son las expectativas que tenés? ¿Será que va a venir Juan de los Palotes en cualquier momento, un profeta te vas a levantar corriendo para ir a ver a uno que viene de otro país para traerte lo mismo que te está diciendo hoy el Señor? ¿Qué de especial puede traer una persona? Depende de la expectativa que tengamos, no de la persona. ¿Me estás entendiendo? Esta promesa nos tiene que dar esperanza.